Gracias. A continuación, vamos a seguir con la sesión de cirugía oncológica. Esta sesión está patrocinada con el gran educativo del grupo Amarey, Nova Medical, UCI Pharma y de Apply Medical. Tenemos como moderadores al doctor Fernando Arias, que es cirujano jefe del departamento de cirugía de la superficie peritoneal de la Fundación Santa Fe de Bogotá y un miembro activo de la Asociación Colombiana de Cirugía y del capítulo de Colombia del Colegio Americano de Cirujanos, un gran catedrático y líder en el conocimiento de la y el manejo de la carcinomatosis peritoneal, y al doctor Gabriel Herrera, que es cirujano oncólogo y coordinador de la sección de cirugía oncológica de la Fundación Santa Fe de Bogotá y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía y del capítulo de Colombia del Colegio Americano de Cirujanos. Bienvenido, doctor Arias y doctor Herrera, la sesión es de ustedes. Gracias, doctor Sánchez, por la invitación y por la participación. Hoy tenemos una sesión muy interesante en cirugía oncológica. Estoy con el doctor Gabriel Herrera, con quien compartimos la moderación. Y vamos a empezar con el tema de carcinomatosis a cargo del doctor Mario Uribe. El doctor Mario Uribe es el gobernador del capítulo chileno del College y jefe de cirugía general, hepatobiliar y trasplante hepático del Hospital de Salvador y del Departamento de Cirugía de Clínica Las Condes en Santiago de Chile. Doctor Uribe. Hola, muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Uribe, soy el gobernador del capítulo chileno del American College of Surgeons. Quiero agradecer la invitación del capítulo colombiano para participar en esta interesante actividad científica. El tema que vamos a hablar es sobre carcinomatosis peritoneal y debemos recordar que el peritoneo es una membrana mesotelial que cubre toda la cavidad abdominal. Hay un peritoneo parietal y otro visceral, y que tiene entre ambas capas peritoneales tiene un contenido de 50 a 100 centímetros cúbicos. La diseminación tumoral se puede producir por invasión directa, por un sembrado peritoneal en transcurso de algún tipo de maniobra, cirugía laparoscópica, puede ser por invasión linfática o por vía hematógena. La quimioterapia hipertérmica es una de las alternativas terapéuticas que vamos a analizar, y esto fue descrito por el doctor Sugar Baker de Estados Unidos en el año 1982, donde suma a una resección muy ambiciosa y muy extensa, que es la peritonectomía, resecando todo lo que tenga compromiso peritoneal, una quimioterapia hipertérmica. La quimioterapia hipertérmica, conocida como IPE por sus siglas en inglés, está indicada en tumores malignos del peritoneo. Principalmente la causa más importante de estos son los tumores mesoteliales, gastrointestinales, ginecológicos y el pseudomixoma. Estos pacientes tienen una escasa calidad de vida en cuanto a tiempo y con mala calidad de la misma. Habitualmente ha sido tratado solo con quimioterapia y con procedimientos paliativos. El pseudomixoma es probablemente la indicación menos discutida del IPE. El objetivo de este tratamiento es eliminar los nódulos visibles de carcinomatosis, resecar los órganos que estén comprometidos por el tumor y erradicar focos microscópicos y células libres. Esto se consideró en algún momento que era prácticamente el estándar, sin embargo, como veremos más adelante, ha sido cuestionado. Los pacientes deben ser evaluados, deben verse los criterios de inclusión y exclusión, ya hemos señalado los criterios de inclusión, pero aquellos pacientes que tienen una enfermedad que está ya fuera del peritoneo, se considera que no tiene una indicación, metástasis hepática, pulmonares, óseas, etc. Cuando la enfermedad es irresecable en alguna zona específica, por ejemplo, raíz del mesenterio, vena porta, grandes compromisos de elementos que son vitales.
La carcinomatosis tiene un problema que es difícil de estudiar con métodos que sean confiables. Lo más importante es la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, el PET, pero finalmente lo que nos señala en forma absoluta qué tan grande es el compromiso peritoneal es una laparoscopía. Existen criterios que vamos a ver más adelante de reducción completa, ¿ya?, que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Hay una evaluación intraoperatoria y para ello hemos podido ver lo que se llama el Peritoneal Cancer Index o índice de carcinomatosis peritoneal, ¿cierto?, donde se puede observar que hay 13 secciones que van enumeradas del 6 al 9 y a eso se suman 4 secciones más que es en el yeyuno superior, inferior y el ilio, como puede observarse ahí, lo cual da un puntaje de 0 a 39 dependiendo del compromiso por sector. ¿Cómo se puede cuantificar ese compromiso? Bueno, como ustedes pueden observar en la pantalla, LS0, si es que no hay nódulos tumorales. Por ejemplo, después tenemos 1 que es menos de 0,5 centímetros, de 0,5 a 5, y el 3, nódulos mayores de 5 centímetros. Un Peritoneal Cancer Index sobre 20 ya se considera un índice de mal pronóstico, probablemente el IPEC no esté indicado. Y la citorreducción, se puede ver que va de una citorreducción 0, donde no se deja ningún tipo de tumor residual, 1 con tumores en abdomen y pelvis menores a 2,5 centímetros, menores a 2,5 milímetros, perdón, nódulos tumorales remanentes en abdomen y pelvis son de 2,5 milímetros a 2,5 centímetros, que sería el CC2, y ya más de 2,5 centímetros el CC3. ¿En qué consiste la técnica? La técnica es una gran cirugía que incluye reducción, sacando el peritoneo y todos los órganos y los elementos que están afectados por el tumor. Acá podemos ver 7 lugares, los cuales uno debe observar. En la parte anterior, el diafragma, que es la cápsula de Gleason, epiplón mayor y menor, la vía biliar, los paritocólicos, pelvis, mesenterio, etc. Cuando uno tiene un Peritoneal Cancer Index que está elevado, que tenemos una determinación, si a eso hay que sumarle más de 2 suturas intestinales para lograr el objetivo, este índice debe ser aumentado para consideraciones posteriores. ¿Cuál es la técnica de perfusión? Bueno, cuando iniciamos este programa en Chile hace aproximadamente 13 años, usábamos una máquina de perfusión extracorpórea, pero ahora hay máquinas que están especialmente diseñadas para este efecto, que tienen un sistema de entrega de calor, una bomba que hace circular la quimioterapia en el abdomen del paciente. Esta quimioterapia se tiene una duración en el abdomen entre 30 a 90 minutos y una temperatura entre 41 y 43 grados. Existe técnica abierta, semiabierta y cerrada, y en un principio utilizábamos la técnica abierta, pero esto ha ido virando y ha ido cambiando y actualmente se ocupa la técnica cerrada. Ustedes pueden observar en la técnica abierta, el cirujano movía la quimioterapia dentro del abdomen, una técnica que por la forma se llama la técnica del coliseo, pero en este momento estamos utilizando la técnica cerrada, que ha demostrado tener menos contaminación y muy buenos resultados. Trabajos que avalaron esto en el pasado, bueno, fueron trabajos realizados en Holanda, donde un estudio multicéntrico, trabajo del 95, con un seguimiento a 8 años, donde se sometió a pacientes que tenían carcinomatosis peritoneal de cáncer colorectal, o apendicular o pseudomixoma, separados en 2 grupos, que estuvieron sometidos a cirugía de citorreducción y quimioterapia hipertérmica. Los objetivos primarios era ver la sobrevía y objetivos secundarios, el resultado quirúrgico y sobrevía de progresión. Ustedes pueden observar los resultados arriba. El primer grupo, donde dice CRC, son metástasis de cáncer colorectal, y PMP son pseudomixoma y tumores apendiculares. Como se puede observar, la sobrevida a
3 y 5 años es bastante buena, mucho mejor que la sobrevida con la cual se pudo comparar en ese momento, con una sobrevida libre de enfermedad también bastante buena. Las conclusiones de ese trabajo es que la cirugía citorreductiva y el IPEC ofrecen una mejor posibilidad de supervivencia para pacientes con carcinomatosis secundaria a cáncer colorectal o pseudomixoma. La limitación del estudio es que al ser un estudio multicéntrico el manejo no es homogéneo, aun cuando se aplicó el mismo protocolo, y además no es un estudio aleatorio. Quizá el mayor impacto en este último tiempo ha sido el estudio PRODIGE francés, donde un ensayo fase 3, aleatorio, abierto, donde 265 pacientes fueron incluidos y pacientes portadores de cáncer colorectal con metástasis peritoneales. A todos se le hizo cirugía citorreductiva y quimioterapia, pero en algún grupo se hizo el IPEC con oxaliplatino. Las conclusiones de este trabajo es que el IPEC no le agrega un beneficio a la cirugía citorreductiva, que tiene más complicaciones postoperatorias que solamente la cirugía citorreductiva más quimioterapia sistémica sin IPEC. Por lo tanto, se considera que el gold estándar debe ser la piedra, que la cirugía citorreductiva debe ser el gold estándar de las estrategias terapéuticas con intención curativa. Esto no ha descartado algunos casos en los cuales se haga en la actualidad, como puede ser en cáncer gástrico o algunas otras indicaciones, y lo que también se ha demostrado de que esto se hace con platino, pero en este momento se están haciendo fundamentalmente en pacientes en los cuales tienen carcinomatosis y se hace con mitomicina C. Hay trabajos que están en curso ahora, que es repetir un poco esta experiencia, pero con mitomicina. De estos 3 objetivos primarios que teníamos previamente, nos queda el último solamente, que en foros de expertos se considera que el IPEC tiene como intención erradicar focos microscópicos y células libres, y ya no lo que se había considerado antes como el estándar. En los centros que yo trabajo, un centro privado como la Clínica Las Condes y un centro público que es el Hospital del Salvador, esta es una estadística que está trazada en algunos pacientes, son 23 pacientes, los cuales 14 la indicación fue por pseudomixoma, 8 por cáncer de colon y un mesotelioma. Pacientes de pseudomixoma y de mesotelioma han estado todos muy bien. Un paciente de pseudomixoma falleció por una complicación, una perforación por una sonda nasoenteral, como a los 15 días en su postoperatorio. Fallecen por progresión 3 pacientes y la paciente que tiene mayor sobrevida es de 13 años, que es una paciente por pseudomixoma con quienes iniciamos nuestra experiencia. Pasamos al segundo punto, que es la quimioterapia entregada en el peritoneo vía aerosol. Tiene como objetivo eliminar o disminuir los implantes con, como meta, mejorar la calidad de vida y disminuir la masa tumoral en pacientes que tienen carcinomatosis peritoneal de distintos orígenes. Forma de mejorar la calidad de vida es paliando el dolor, la citis, otra sintomatología y disminución de las masas tumorales. En general es bien tolerado, es un procedimiento de corta duración y en un gran porcentaje estos pacientes son de carácter paliativo, pero el PIPAC tiene, comparado con la quimioterapia sistémica, mayor penetración en los tejidos, tiene una distribución más homogénea, se ocupa menos droga, permite y posibilita tomar biopsia en cada procedimiento para ver la evolución, también puede ser filmado para ver cómo evoluciona el peritoneal cancer index. Este es el sistema que vamos a ver más adelante con un pequeño video. Se pone la cámara y se inyecta la quimioterapia hipertérmica, presurizada en el abdomen. Las indicaciones más importantes y la respuesta clínica puede ser observada en esta patología, donde ovario, gástrico, colorectal y mesotelioma tienen sobrevidas bastante buenas, con una sobrevida que promedia los 15 meses en las distintas patologías, como ustedes pueden observar en la pantalla. No se suspende la quimioterapia sistémica, se mantiene y esta se realiza
básicamente cada 6 semanas y se intercala la quimioterapia sistémica con el PIPA. Por lo tanto, tenemos una doble acción de la quimioterapia presurizada y la quimioterapia sistémica. Tiene algunas contraindicaciones, pacientes que tienen una expectativa de vida de menos de 3 meses, pacientes que tienen obstrucción intestinal, ya vamos a ver algunas consideraciones cuando veamos el video. Tiene, cuando se realiza concomitantemente algún tipo de cirugía enteral o resecciones tumorales, si tiene alguna sutura que haya que realizarse, ya es una contraindicación formal, porque con la quimioterapia entregada de esta forma se abre y se producen fístulas o peritonitis. Reacción anafiláctica a quimioterapia también, y relativa a metástasis extraperitoneales, trombosis de la vena porta, malas condiciones del paciente, evaluadas con alguno de los scores. Ahora, es importante considerar que la metástasis extraperitoneal es una consideración relativa, porque si los pacientes tienen mucha ascitis, aunque tengan carcinomatosis, se le puede realizar el procedimiento. Como ustedes pueden ver, en la columna destacada, en un trabajo del Lancet Oncology muy bueno, de excelente calidad, se puede observar que la gran mayoría de los pacientes disminuyen el peritoneal cancer index en un porcentaje de alrededor de entre 60 y 70%. Acá podemos ver un video donde tenemos la implementación en el pabellón. Aquí lo más importante son las medidas de seguridad, donde se puede observar que el piso tiene una cobertura de plástico. Vamos a ver más adelante cómo está cubierto todo el paciente, las conexiones, etc. Se realiza una punción con un trocar especial que tiene un TAF, vamos a verlo en la parte del peritoneo, que se infla y que se fija a la pared abdominal, de manera que este sistema de CAF impide la filtración de la quimioterapia presurizada, vaporizada. ¿Ya? Esto es muy importante porque las medidas de seguridad son fundamentales. En todos los pacientes se toman biopsia y tenemos un caso de un paciente que venía con una biopsia de un tumor de colon. Finalmente resultó en nuestro centro ser de ovario y le permitió tener una evolución mucho más favorable en la medida que se cambió la quimioterapia. Este es el elemento que es como un lápiz que se llama Capnopen, de una empresa alemana que tiene las características de ser un acero inoxidable, unas conexiones, y en la punta se logra entregar la quimioterapia. Las conexiones son muy importantes, fijarlas en forma adecuada, muy segura, y todas deben quedar cubiertas con este plástico o algún sistema de plástico, porque si se produce una rotura de ella o una separación, bueno, que eso no vaya al paciente ni quede diseminado en la sala. Se introduce por uno de los orificios de los trócares y debe ser fijada en una posición que pueda ser visualizada, como ustedes pueden ver, por la óptica de la laparoscopía. Y posteriormente se abandona la sala, y cuando está el paciente solo en ella, con un sistema de monitorización a distancia realizado por el anestesiólogo y una visualización de la pantalla, se entrega la quimioterapia, en este caso una mezcla de un platino con doxorubicina a 250 pounds per square inch durante 5 minutos, habitualmente 150 ml, y la doxorubicina en 50 ml. Acá pueden ver que el paciente queda cubierto, la sala queda absolutamente vacía, estamos todos afuera observando esa pantalla, y los anestesiólogos tienen control del paciente y la monitorización y la inyección de droga desde el exterior. Esto queda dentro del pabellón, ¿ya? Pero desde afuera, vía remota, se entrega la droga y se inyecta. Ahí tienen ustedes 158 ml a 50 ml en 5 minutos. Perdón. Acá el pabellón visto desde una visión desde afuera, una puerta del pabellón, y esa es la visión que tenemos desde el exterior de qué es lo que está ocurriendo con nuestro paciente. Esto es la explicación que habíamos mostrado al principio. Este es un caso de una paciente de 61 años que tenía una carcinomatosis con una enfermedad de Krukenberg, un tumor de colon, con un estudio de los RAS no mutados, un adenocarcinoma bien diferenciado, que fue tratado con diferentes esquemas de drogas, como pueden ser observados en la pantalla, incluidos los biológicos, pero que
finalmente no dio un buen resultado en cuanto al control de la ascitis, una ascitis muy importante, absolutamente incapacitante y refractaria al tratamiento. Por lo tanto, se consideró que para un PIPAC que se realizó por vez única y tuvo una evolución favorable sin ascitis durante 7 meses. Quiero dedicar estos últimos minutos para señalar nuestra experiencia en cómo iniciar un programa de PIPAC. Primero tiene que ser un equipo dedicado al tema. Nosotros ya llevamos 13 años haciendo carcinomatosis junto con la cirugía hepatobiliar que realizamos en nuestros centros. Debimos ir a un centro conocido, en este caso a Grenoble, donde tengo algunos amigos que me permitieron observar y realizar 3 procedimientos, así que mis primeros casos los realicé en Francia. Presentar un proyecto a las autoridades correspondientes, que deben ser aprobados por la dirección médica. Este proyecto tiene que tener protocolos estrictos, listas de chequeo, igual que los aviones, de manera que no pase ningún problema ni nada sea olvidado. Tuvimos que realizar múltiples reuniones con grupos de anestesia, de enfermería, de pabellón, química, farmacia, prevención de riesgo, tecnólogos, equipos médicos, revisar los equipos que estaban como inyectores, que estuvieran para estas cirugías disponibles. Con adquisición, ver cuánto eran los costos de comprar esto y cómo lo facturaba la clínica. Reuniones con los representantes de empresas. Revisamos todos los equipos, revisamos todo y finalmente tuvimos una videoconferencia entre todos con Francia, donde hicimos las preguntas correspondientes para que nos disiparan las dudas. Esto significó una aprobación final. En este momento llevamos 6 pacientes, los cuales hemos realizado 10 casos. El primer paciente, un cáncer de colon, ¿ya? Que después de una sesión nos dimos cuenta que eventualmente pudiera ser resectivo, así que hicimos una cirugía resectiva y un IPEC. Y los otros pacientes, los cuales han sido con intención paliativa, básicamente para disminuir la ascitis. Cabe destacar el paciente de cáncer de páncreas, que tiene una enfermedad muy controlada, se le han hecho 3 pipas y está en excelentes condiciones, y que entre la quimioterapia y estos pipas ya va a completar 2 años de sobrevida sin evidencias en la imagenología de recidiva ni de avance de la enfermedad. Es cuanto quería presentarles. Esta es una página web que realizan nuestros becados de cirugía en el Hospital del Salvador, en el cual ustedes pueden tener acceso a algunos de los temas tratados. Doctor Uribe, muchas gracias por su excelente conferencia. Seguimos ahora con la conferencia por el doctor Jaime Herrera. Él es el gobernador para el American College en Perú, el capítulo de Perú. Es expresidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú y actualmente cirujano del Hospital del Policía de Lima. Esperamos con entusiasmo su charla, doctor. En el Hospital de Policía en la ciudad de Lima. Vamos a revisar la importancia del cáncer gástrico en el Perú y vamos a señalar brevemente cuál es el manejo quirúrgico del cáncer gástrico avanzado y mostrar el estado actual de la gastrectomía laparoscópica para el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico avanzado. Finalmente voy a presentar los resultados de una comparación de gastrectomía laparoscópica contra la gastrectomía abierta en un hospital general de Lima. En el mundo, el cáncer gástrico representa uno de los más frecuentes, es el 4º a nivel mundial, pero en particular en el Perú es el 2º en frecuencia y ciertamente es el primero en causar mortalidad en nuestro país. Tenemos una incidencia muy alta en comparación a otras zonas del mundo, de 15.8 pacientes por cada 100.000 habitantes, y como tal vez en muchos de sus países, la absoluta mayoría de nuestros pacientes son diagnosticados cuando ya están en un estadio avanzado de la enfermedad. Es sabido que solamente la cirugía le ofrece una oportunidad de curación al paciente o de su sobrevida a largo plazo. También es útil, por supuesto, en la paliación.
y quedan, por supuesto, como ayuda a los tratamientos médicos. La gastrectomía laparoscópica fue realizada por primera vez en Japón por Kitano en 1994, y de ahí en adelante ha cambiado la manera de hacer la gastrectomía en muchos lugares donde hay alta incidencia y también en el resto del mundo. Sin embargo, en el Perú y en América en general existe poca evidencia sobre el tratamiento del cáncer gástrico, y en particular en todo el mundo se comenzó muy lentamente a fines del siglo pasado a usar la laparoscopía para las gastrectomías en cáncer, pero sobre todo en estadios tempranos. Hubieron muchas publicaciones en Japón y luego fueron apareciendo algunas publicaciones de algunas pequeñas series cada vez más grandes en diversos países. Algunas incluían ya pacientes con cáncer gástrico avanzado, pero no había una respuesta aún bien entrado este siglo, y aún hasta ahora tenemos algunas preguntas que resolver. Este cuadro muestra, es un cuadro del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, y muestra la sobrevida global mediana a 5 años después de R0. Y como ustedes ven, en los estadios pues, tempranos podemos lograr una gran sobrevida, y es ciertamente mucho menor, pero es la única arma que tenemos en el momento. Y la otra cosa que tenemos que recordar es que mientras más ganglios positivos tenemos, pues siempre nuestra sobrevida va a ser menor. Así que la linfadenectomía es un punto muy importante, y nosotros particularmente favorecemos la linfadenectomía D2 para el tratamiento de estos pacientes. Contribuye ciertamente al diagnóstico y por lo tanto al pronóstico, y creemos que también hacia la posible curación de nuestros pacientes. Hubieron, como referí, muchas publicaciones sobre cáncer gástrico avanzado, pero muy aisladas, hasta que finalmente en el 2013 comienzan a aparecer algunas publicaciones como estas, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esta, por ejemplo, reúne 15 ensayos y presenta 1.327 pacientes operados con gastrectomía laparoscópica y 1.192 pacientes con gastrectomía abierta para cáncer gástrico avanzado. ¿Qué se reconoció? Pues que la laparoscopía producía un mayor tiempo operatorio, pero menor pérdida sanguínea, con una más rápida resolución del hilo y menor estancia hospitalaria, con significancia estadística, como en muchas otras cirugías, y se reconoció también que había menos complicaciones para gastrectomía laparoscópica, pero lo importante es que se podían obtener el mismo número de ganglios, similares márgenes de sección, mortalidad, recurrencia y sobrevida. La gastrectomía laparoscópica, concluyen, es una técnica segura, pero estos ensayos no son todos homogéneos ni de muy buena calidad. Y esto se refleja en esta revisión de Cochrane en el año 2016, que selecciona de cientos de trabajos solamente 13 ensayos que reúnen a 1.288 pacientes en el grupo laparoscópico y 1.240 en el de gastrectomía abierta. Concluyen que la mortalidad es igual a 30 días y reconocen abiertamente que los estudios son de muy baja calidad, que no se puede concluir sobre ningún otro tema de interés, como las diferencias en complicaciones, el número de transfusiones, la calidad de vida, que fue prácticamente nunca vista en ninguno de los trabajos, recurrencia o sobrevida. Y ese es el estado en el que teníamos que trabajar. No había evidencia clara sobre este procedimiento. Ya en el año 2019 se publica una revisión sistemática que incluye 5 ensayos clínicos randomizados que comparan ambas técnicas usando D2 para el cáncer gástrico localmente avanzado, teniendo en total 2.157 pacientes. Mostraron igual mortalidad a 30 días, pero lo de siempre, mayor tiempo operatorio y menor pérdida sanguínea para la técnica laparoscópica, pero con el mismo número de ganglios obtenidos. Y concluyen, como lo hemos visto tantas veces, que se requieren estudios clínicos randomizados, pero con un mejor diseño. Otra comparación ya publicada en el año 2020, compara también ambas técnicas, pero esta incluye no solo estudios clínicos randomizados, sino retrospectivos de alta calidad. Comparan ambas técnicas, tiene 36 estudios con números mucho más altos de pacientes en ambos grupos, y las conclusiones son similares. Los beneficios, se muestran los mismos beneficios de la gastrectomía laparoscópica y la igualdad en cuanto a el número de ganglios, la mortalidad y la recurrencia.
pero se encuentra que hay una menor morbilidad postoperatoria e incluso sobrevida en el grupo de gastrectomía laparoscópica, pero nuevamente pues no son estudios de alta calidad. Algunas otras de las preocupaciones cuando hacemos este tipo de procedimientos es si es que muchos de nuestros pacientes son ancianos, si es que este procedimiento es bueno para ancianos, y una revisión sistemática que junta a 11 estudios observacionales que comparan la cirugía laparoscópica gástrica entre ancianos y no ancianos, pues nos muestra que son comparables, que la edad no contraindica la gastrectomía. Y lo mismo cuando hacemos este tipo de cirugía en la que tenemos que hacer una incisión por la que extraemos la pieza, a veces se usa esa incisión para asistir la cirugía o para realizar alguna anastomosis. Se comparan estas dos técnicas y se concluye que habiendo algunas pequeñas diferencias, la gastrectomía laparoscópica, totalmente laparoscópica, es segura y confiable y es bastante comparable con la que es asistida. En el hospital de policía comenzamos en el año más o menos 2004 a hacer las gastrectomías laparoscópicas para el cáncer gástrico avanzado. La doctora Vicky Panduro ha publicado parte de nuestra experiencia inicial en la revista Gastroenterología en México el año pasado. El objetivo fue comparar la gastrectomía abierta frente a la laparoscópica en los cánceres gástricos avanzados en cuanto a complicaciones postoperatorias, y lo que más nos interesa es la sobrevida a 5 años. Es un estudio longitudinal analítico de tipo corte retrospectivo en pacientes que fueron operados en el hospital de policía entre enero del 2005 hasta diciembre del 2014, pero fueron seguidos hasta febrero del 2017, así que tenemos muchos pacientes que han tenido 5, 10 y un poco más años de seguimiento. Todos eran pacientes mayores de 14 años y que tenían los datos completos en la historia clínica para ser inscribidos. Se excluyeron los pacientes que no tenían resultado de anatomía patológica o los que no fueron ubicados para seguimiento. La gastrectomía total se practicó en los pacientes con tumores distales, antrales, y la subtotal, perdón, y la gastrectomía total en aquellos con tumores de fondo y los de cuerpo gástrico. La disección linfática se hizo el D1 y el D2, algunos cirujanos prefieren el D2. Acá muestro el resultado de una disección ganglionar de 2, ahí tenemos la arteria hepática propia disecada hasta su bifurcación, la gastrorenal, más abajo está la gastroepiploica seccionada, la arteria hepática, los primeros centímetros de la arteria esplénica disecados, el tronco celíaco con el muñón de la arteria gástrica seccionado a ras. También nos preocupamos de hacer una resección completa, el epíplon menor, que incluya los ganglios paracardiales derechos en las gastrectomías subtotales. Desprendemos el epíplon menor de la curvatura menor hasta el mismo punto de sección en la curvatura menor, tanto por la cara anterior y posterior, quedando esta curvatura menor desnuda en continuidad con el esófago hasta el punto de sección. La arteria gastroepiploica izquierda es seccionada en el borde de sección para las gastrectomías subtotales, y en los casos de las gastrectomías totales, algunas van con esplenectomía, en este caso no, se hace la sección de los vasos cortos, finalmente el ligamento gastrofrénico, y así incluimos los ganglios paracardiales izquierdos en la pieza operatoria, todos los cuales salen en un solo bloque. Finalmente ya tenemos libre toda la pieza operatoria y seccionamos las últimas adherencias para realizar la sección, y acá se muestran cómo se usan 4, a veces 5 trócares, y usamos generalmente una incisión mediana de unos 6 a 7 centímetros para la extracción de la pieza, muy de vez en cuando una subcostal. Los resultados desde el 1 de enero del año 2005 hasta el 31 de diciembre del 2014 se incluyeron 482 pacientes, y 236 de estos fueron para gastrectomías abiertas y 239 en el grupo de gastrectomía laparoscópica. Fueron seguidos en un promedio 53.8 meses para todo el grupo. De todo este grupo, 394 gastrectomías fueron subtotales y 81 fueron totales. Se hicieron 160 disecciones tipo D1 y 315
tipo D2. Acá vamos a mostrar algunos de los resultados que mostraron alguna diferencia significativa en cuanto al tipo de gastrectomía. Básicamente vemos que ciertamente las gastrectomías subtotales fueron largamente el mayor número. Sin embargo, lo que vemos es que en las totales hubo una mayor porcentaje totales en el grupo de cirugía abierta, porque ciertamente pacientes no han sido randomizados, sino fueron seleccionados según criterio del cirujano. Las disecciones ganglionares D2 predominaron en el grupo de cirugía laparoscópica. Esto está probablemente ligado al tipo, a los cirujanos que hacían más cirugía laparoscópica que a los que hacían cirugía abierta. Los estadios clínicos de estos pacientes, como ustedes ven, la absoluta mayoría están en el estadio 3, pero ustedes notan que claramente el grupo de laparoscopía tenía un poco más de pacientes en los estadios menos avanzados. Y ahí, eso es estadísticamente significativo. El tiempo operatorio fue mucho mayor para la gastrectomía laparoscópica. Las reintervenciones fueron similares en ambos grupos. El tiempo de inicio de la vía oral fue más temprano en el grupo de cirugía laparoscópica. Las comorbilidades también fueron más frecuentes en el grupo de cirugía abierta, y la complicación postoperatoria, neumonía, fue mucho más frecuente también en el grupo de cirugía abierta con significancia estadística. Otra de las diferencias con significancia estadística es el número de recidivas, que fue mayor en el grupo de cirugía abierta. De todos estos pacientes intervenidos, durante todo el seguimiento se produjeron 170 muertes, y en general el grupo de cirugía abierta fue seguido por más de 5 años, y el grupo de cirugía laparoscópica por un promedio de 47 meses. Les voy a mostrar las curvas de Kaplan-Meier, que muestran una mejor sobrevida en los pacientes del grupo de cirugía laparoscópica con significancia estadística. La curva en azul, quebrada, es la de cirugía laparoscópica, y la otra en rojo es la de la cirugía abierta. Cuando vemos los diferentes estadios, pues ciertamente los estadios más tempranos tienen mucho mejor sobrevida a 5 años. Estas sobrevidas son comparables con las publicadas en la literatura. Pero hemos realizado, por supuesto, el análisis multivariado con regresión de Cox, y observamos que el tipo de cirugía no ofrece diferencia significativa cuando se ajusta a la estratificación anatomopatológica, a las complicaciones, al tipo de disección, a la edad y al sexo. Así que el tipo de cirugía no ofrece finalmente una diferencia. Cuando hemos revisado la sobrevida, esta es una tabla no publicada en ese trabajo, entre el grupo de cirugía laparoscópica y el de cirugía abierta, siempre había mejor sobrevida en los pacientes que habían sido seleccionados para cirugía laparoscópica. En conclusión, la gastrectomía laparoscópica ofrece menos complicaciones y otros beneficios en la recuperación de los pacientes con cáncer gástrico avanzado. La gastrectomía laparoscópica nos brinda una radicalidad equivalente a la gastrectomía abierta. La sobrevida a 5 años en pacientes es similar, y esto es el resultado más importante que cada uno de nosotros debe comprobar en su práctica. Es posible ofrecer la gastrectomía laparoscópica en un hospital general como el nuestro, en el que hay un alto número de pacientes con cáncer gástrico avanzado y en el que se desarrollan destrezas laparoscópicas en cirugía digestiva. Debemos esperar aún resultados de estudios con mejores diseños para poder definir los reales beneficios a corto y largo plazo de esta técnica en el tratamiento del cáncer gástrico avanzado. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Doctor Herrera, felicitaciones, son un muy importante aporte a la literatura generada de nuestra región. Ahora continuamos y tenemos el tema de cirugía colorectal con el doctor Luis Enrique Salgado. Él es cirujano colorectal del grupo Colon Care de Monterrey. Siga, doctor. Hola, ¿qué tal?
Agradezco finalmente la oportunidad que me dan de participar en esta sesión con ustedes. El día de hoy tocaremos un tema que es la escisión completa del mesocolon. Es un tema que ha ganado un poco más relevancia en los últimos años y veremos el porqué de esta ganancia de relevancia en los últimos años. Y esto muy reflejado finalmente al tratamiento de las neoplasias del colon y del recto. Yo soy el doctor Luis Enrique Salgado Cruz, me encuentro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Soy coloproctólogo, pertenezco a Colon Care en el Hospital Ángeles Valle Oriente y además soy profesor de pregrado y posgrado en la Cátedra de Cirugía en la Escuela de Medicina y Tecnológico de Monterrey. Sabemos finalmente y hemos encontrado estadísticas en todo el mundo, no solamente en nuestros países de Latinoamérica, que la incidencia del cáncer de colon y recto llega a ser bastante alta. A nivel global llega a ser la segunda o la tercera causa de neoplasias. Es la tercera neoplasia en incidencia en ambos sexos en nuestro país y la incidencia va aumentando obviamente con la edad a partir de los 50 años. Es un poco más frecuente en los hombres que en las mujeres y finalmente la mayoría de estos son cánceres de tipo esporádico y no tienen ninguna relación con un antecedente de cáncer hereditario. Con estadísticas de Globocan, ¿qué sucede con el cáncer colorectal en México? En el 2018 tenemos que el número de casos nuevos de cáncer en ambos sexos, el cáncer de colon y recto ocupaba el tercer lugar. En los hombres llegaba a ocupar el segundo lugar y en las mujeres ya bajaba un poco más y llegaba a ocupar el quinto lugar. ¿Y qué pasa a nivel mundial? Vemos que la incidencia a nivel mundial ocupa el tercer lugar, solo detrás del cáncer de pulmón y el cáncer de seno. En cuanto a los hombres ocupa el tercer lugar, solo detrás del cáncer de pulmón y cáncer de próstata, y en las mujeres ocupa el segundo lugar, solo detrás del cáncer de seno. Entonces, de aquí la importancia de poder enfatizar en el tratamiento adecuado de esta neoplasia, y esto finalmente también en base a las muertes que se pueden relacionar a esta enfermedad. En ambos sexos ocupa el segundo lugar a nivel mundial, en las mujeres ocupa el tercer lugar, y en los hombres ocupa el cuarto lugar. ¿De qué parte finalmente la incisión completa del mesocolon? Parte finalmente de los principios aplicados en la cirugía del cáncer de recto, y esto sucede finalmente con aquellos pacientes que con los resultados previos eran bastante malos, que tenían una recurrencia local de hasta un 20% en pacientes en etapa 3, con sobrevidas obviamente disminuidas, y que esto finalmente hacía que el paciente con una recurrencia local todavía tuviera una peor sobrevida a los 5 años. Fueron finalmente con principios de la técnica quirúrgica desarrollados por el doctor Richard Hill, el cual empezó a establecer que finalmente haciendo una técnica quirúrgica precisa y respetando los planos embriológicos descritos como plano sagrado o holy plane, y que se estandariza finalmente la técnica del cáncer de recto para una escisión total del mesorrecto. Él trabaja muy de la mano con el patólogo Philip Quirk, en el cual se establece también los reglamentos o las reglas que deberíamos de seguir en el análisis y en la resección circunferencial, la integridad y la importancia de mantener esta integridad del mesorrecto, la identificación adecuada de los ganglios linfáticos, los cuales establecen un pronóstico importante para estos pacientes, y las características microscópicas de cada tumor. En base a los trabajos del doctor Hill y del doctor Quirk, se empieza a describir mucho la importancia del margen circunferencial y empiezan a describir la necesidad de hacer una escisión total del mesorrecto o una escisión parcial del mesorrecto de acuerdo a los depósitos tumorales, cómo van a migrar estos hasta en 2.5 centímetros de forma distal. Comparados finalmente, estableciendo una buena técnica quirúrgica por el doctor Hill con una escisión total del mesorrecto, se logra encontrar que los pacientes tienen una mejor sobrevida y tienen una sobrevida libre de recurrencia. Y esto aumenta mucho la posibilidad de que un paciente se mantenga bajo una tasa de remisión. De aquí se empiezan a desarrollar los diferentes grupos multidisciplinarios y a partir de finalmente la conjunción del expertise de las diferentes especialidades, en Noruega empiezan a trabajar y dándole importancia mucho a la técnica quirúrgica ya descrita por Hill, tratando de mejorar los resultados en el tratamiento del cáncer de recto.
Se conforman equipos con cirujanos para que ellos tengan finalmente una curva de aprendizaje disminuida, esta apoyándose uno con otro. Se capacitan los radiólogos en los estudios de imagen, se estandariza el análisis histopatológico y en el reporte histopatológico de las piezas, y se discute con los oncólogos médicos y con los radioterapeutas en un entorno multidisciplinario el tratamiento de cada paciente. Los resultados iniciales encontraron que se vio una recurrencia menor al 10%, las previas eran del 18 al 28%, una mejoría del 13% en la sobrevida, una sobrevida a 5 años 71%, y de este grupo de pacientes de análisis inicial del grupo noruego, solamente el 4% habían recibido radioterapia. Recordar que en esa época se empezaban a establecer los primeros protocolos de tratamiento neoadyuvante con quimio o con radioterapia. Y todos estos cambios positivos que se vieron en estos pacientes fue solo con la aplicación de una técnica quirúrgica precisa y con una excisión total del mesorrecto. De aquí que comparando finalmente este proyecto de la excisión total del mesorrecto noruego con los protocolos suecos, en los cuales ya se estandarizaba el tratamiento con quimio y con radioterapia, se ve que la recurrencia local es bastante menor en aquellos pacientes que tenían una técnica quirúrgica apropiada, lo cual hacía que mejoraran finalmente los resultados oncológicos en estos pacientes. Las características, obviamente, anatómicas que hemos identificado en el mesorrecto también pueden ser aplicadas en el mesocolon. Y es donde viene aquí, finalmente, el término decisión completa del mesocolon. Sabemos que el mesocolon tiene una relación directa con la fascia de Toll y que ésta la separa de la fascia del retroperitoneo. Contiene estructuras vasculares linfáticas en el mesocolon, se contienen planos embriológicos delimitados, y sabemos que se encuentra la fascia de Toll separando la fascia o la hoja del mesocolon del plano retroperitoneal. Por lo cual vamos a encontrar dos capas mesoteliales, una propia del mesocolon, después estará en medio la fascia de Toll y después una propia del retroperitoneo. Y son planos que pueden identificarse y separarse de una forma adecuada y precisa. Podemos ver en esta imagen representada finalmente cómo hay una función de estos planos desde el punto de vista embriológico, y son planos que se pueden separar y secar de forma adecuada para poder preservar finalmente esta línea de mesocolon, toda esta línea amarilla del mesotelio o de la hoja posterior del mesotelio del mesocolon, manteniendo la integridad en todo momento de este mismo. Tenemos una imagen por digitalización de computadora, le podemos ver las características de cómo es el meso del colon o el mesentero del colon en el lado derecho, en el colon transverso y en el lado izquierdo, y cómo podemos ver que es una hoja totalmente fusionada y que tiene una continuidad. Y estos son finalmente análisis por medio de microscopía en los cuales podemos ver representados adecuadamente cada una de estas fascias, viendo las capas mesoteliales del retroperitoneo, así como la capa mesotelial posterior del mesocolon y la anterior del mesocolon, manteniendo la fascia de Toll entre estas dos capas. Importante recordar, como ya lo mencionábamos en unas diapositivas previas, que entre las capas de mesotelio y el mesocolon vamos a encontrar estructuras vasculares y linfáticas, que eso es lo más importante en este tipo de estructuras. Es muy importante recordar que tenemos la disección de los planos mesocólicos de la fascia parietal y que esto finalmente nos va a permitir hacer una movilización completa y poder lograr tener linfadenectomías completas en niveles D1, D2 y D3, y esto que finalmente se hace una resección completa y es el concepto de resección en paquete. Esto finalmente, al hacer una resección con ligadura central, también nos va a ofrecer una longitud adecuada del intestino, logrando los márgenes proximales y distales de forma apropiada. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo sabemos que podemos encontrar estos planos de separación para poder movilizar finalmente todo el mesocolon junto en una estructura con el colon o con el tubo del tubo digestivo. Tenemos finalmente también la descripción de las metástasis linfáticas descritos por los asiáticos, en los cuales podemos encontrar metástasis linfáticas no más allá de 10 centímetros proximal o distal de los tumores en el colon, por los cuales son los márgenes adecuados que deberíamos de alcanzar, y obviamente realizar una ligadura central porque sabemos que podemos tener metástasis en dichas regiones. La excisión mesocólica finalmente sabemos que va a tener como principal
punto a debatir como un factor pronóstico para la evolución de la enfermedad. Y esto es sobre todo en aquellos pacientes que tienen una enfermedad metastásica hacia ganglios linfáticos. Las metástasis en los ganglios linfáticos pueden estar presentes en ganglios centrales o a nivel de 3 en un 2%, como metástasis salteadas que se brinca finalmente del nivel de 1, de 2 y llega hasta de 3 en un 0.8%, y obviamente también en estos pacientes con escisión total del mesocolon se pueden identificar micrometástasis, y también lo que se ha evidenciado en estos pacientes es que se disecan un mayor número de ganglios. Aquí tenemos una pieza estudiando los pedículos del lado derecho y encontrando un nivel ganglionar de 1, un nivel ganglionar de 2 y un nivel ganglionar de 3 justo en los pedículos o a las raíces de las arterias que irrigan el colon en este lado. Y del lado izquierdo igual tenemos un nivel de 1, un nivel de 2 y un nivel de 3 que está justo en la raíz de la arteria mesentérica inferior. A nivel del colon transverso, finalmente vamos a encontrar toda la raíz del mesocolon y obviamente nuestra raíz de la arteria cólica media nos dará el nivel de 3 de resección. Es importante recordar, sobre todo en el lado derecho, que este nivel de resección nos lo va a dar, o el margen nos lo va a dar la vena mesentérica superior, que es una referencia anatómica importante para poder lograr realizar una ligadura central y completar la resección con una escisión completa del mesocolon. Este es un video de un procedimiento realizado en nuestro grupo, como podemos ver la vena mesentérica superior, cómo está toda expuesta, y ligados finalmente el mesocolon en esa raíz en cada uno de sus pedículos. Podemos ver cómo se expone todo el retroperitoneo, la cara anterior de la cabeza del páncreas, así como el duodeno. Es importante finalmente estandarizar la técnica quirúrgica y poder preservar estos planos, porque podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de microscopía, cómo a una distancia muy, pero muy cercana de 1 milímetro ya encontramos una metástasis del tumor, por lo cual violar finalmente este mesotelio pudiera liberar estas células hacia la cavidad peritoneal. Y fue West y colaboradores desarrollando trabajos también en asociación con Quick para el trabajo del mesocolon. Finalmente, describiendo la ligadura central en la arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior en el lado derecho, y a nivel de la aorta en el lado izquierdo en la arteria mesentérica inferior. Y logrando de esta forma finalmente realizar una linfadenectomía completa y respetando en todo momento la disección de los planos embriológicos. Existe también una estandarización de la técnica quirúrgica que se ha visto finalmente como una técnica favorecedora para poder enseñar y poder replicar en diferentes centros con mayor fuerza en Europa, desarrollada por el grupo del doctor Stefan Benz, en el cual describe la técnica o la descripción del modelo de libro abierto, en el cual vamos a encontrar 4 hojas, que va a ser una hoja retroperitoneal, una hoja iliocólica, una hoja del mesocolon transverso y una hoja del mesogastrio. Y estas hojas finalmente nos permiten identificar estructuras vitales o importantes en cada una de ellas y poder asegurar que estamos realizando una escisión completa del mesocolon respetando los planos en todo momento. Es importante, en base a esto, que el patólogo nos pueda ofrecer una graduación precisa de la pieza quirúrgica y que de esta forma podamos establecer el pronóstico de la enfermedad para nuestros pacientes. Estudios en base a lo encontrado por West y colaboradores, graduando la pieza quirúrgica, identificando un plano mesocólico, un plano intramesocólico, que obviamente ya implica el romper ese plano mesotelial, y un plano todavía peor, muy cercano a la muscular propia del colon, en los cuales en aquellos pacientes con todas las resecciones quirúrgicas comparadas era mucho mejor el plano mesocólico. En los pacientes con resecciones curativas, a veces el plano intramesocólico se comparaba al plano mesocólico, y en todos los pacientes con enfermedad de etapa 3, también logrando un plano mesocólico casi completo o completo, era mucho mejor que un plano finalmente muy cercano a la muscular propia, y al igual que en las resecciones curativas en etapa 3. Por lo cual ellos establecen finalmente que manteniendo estos principios de planos mesocólicos completos con ligaduras centrales se obtenían finalmente unas mejores piezas quirúrgicas con mayor longitud, con mayor ganglio linfático resecados, con finalmente mejores resultados para pacientes en etapa 3 que requerían de quimioterapia adyuvante y que no había finalmente modificaciones en las fugas de anastomosis. Obviamente sí se empiezan a reportar, aunque en la mayoría de los estudios no llegan a ser significativas, un poco mayor tasa de morbilidad, sobre todo asociado a la técnica quirúrgica.
¿Y qué es lo que ha pasado finalmente en los diferentes estudios que se han encontrado y en el análisis de las piezas de mesocolon desde los estudios iniciales en Europa, encontrando que en aquellos hospitales en los cuales aplicaron una técnica precisa con incisión completa del mesocolon, se fueron encontrando mejores sobrevidas, sobre todo aquellos pacientes que tenían una enfermedad en etapa 3 mucho más avanzada. Pero conforme se va haciendo un análisis a lo largo del tiempo, se va viendo que aquellos pacientes que tenían también una etapa 3 con estados en N un poco más tempranos también tenían beneficio para tener finalmente menor recurrencia a distancia y mejor sobrevida global en este grupo de pacientes. Obviamente todo esto se refleja finalmente en una sobrevida relacionada al cáncer y si podemos ver conforme han pasado los años y que se ha mejorado la técnica quirúrgica y se han preservado estos planos y se han respetado estos principios, van mejorando los resultados a lo largo del tiempo. Tenemos un análisis danés en el cual compararon finalmente cirugías de cáncer de colon derecho en etapas 1 a 3, en los cuales se aplicó una excisión completa del mesocolon y en los cuales no se aplicó una excisión completa del mesocolon. En cuanto a recurrencia y supervivencia global, en aquellos pacientes en los cuales que se realizó una excisión completa del mesocolon, se encontró que hubo mucho menos recurrencia, aunque a la larga no hubo una gran diferencia entre la supervivencia. Y en aquellos pacientes en los cuales se analizó el mismo periodo de 2010 a 2013, obviamente estandarizando la técnica, se mantenían finalmente estos resultados y estos eran asociados a una técnica quirúrgica adecuada de una excisión completa del mesocolon. En cuanto a la supervivencia global, se encuentra que finalmente los pacientes con una excisión completa del mesocolon, a lo largo del tiempo, en los 2 periodos de tiempo analizados, se encuentra finalmente que son el grupo de pacientes más beneficiados con esta técnica quirúrgica. Por lo cual podemos decir que en este grupo de pacientes, los pacientes con cáncer de colon del lado derecho en etapa 1 a 3, se benefician de tener una excisión completa del mesocolon, a diferencia de aquellos pacientes que tenían una excisión no completa. Y este beneficio se vio todavía mucho más marcado en aquellos pacientes con una etapa 3, y esto sobre todo va asociado a una linfadenectomía mucho más completa, y en aquellos pacientes con una etapa 2 con factores de mal pronóstico. En cuanto a longitud de pieza quirúrgica, distancia del tumor a la ligadura alta, área de mesenterio resecado y total de ganglios linfáticos, todo se beneficia con la excisión completa del mesocolon. La sobrevida 5 años, la sobrevida 3 años en todas las etapas y la sobrevida 3 años en los pacientes con etapa 3, todos se benefician con una excisión completa del mesocolon. Entonces, si podemos ver que esta excisión completa del mesocolon realmente ofrece ventajas, ¿cuál es finalmente el inconveniente de realizar esta técnica? Obviamente va asociada al hacer una disección muy cercana a la vena mesentérica superior, a mayor riesgo de lesión vascular, que está descrita en el error de 1.6%. Recordar que existen variantes anatómicas y que estos pueden favorecer el que haya estas lesiones vasculares, la tracción forzada de los pedículos, o también recordar que vamos haciendo una disección en estructuras paralelas y que se pueden realizar lesiones de las paredes de los vasos. Finalmente, algunos pacientes se asocia o se ha representado finalmente en la literatura con hilio posoperatorio, y esto que se cree que puede estar en un tema de denervación y se asocia más sobre todo cuando logras pasar más allá del plano de la vena mesentérica superior y te acercas más al plano de la arteria mesentérica superior, obviamente en el sitio donde se encuentran los nervios del sistema nervioso autónomo. Y del lado izquierdo, es importante recordar que la ligadura alta o la ligadura central de la arteria mesentérica inferior se puede asociar a lesión del plexo del nervio autonómicos en dicho sitio. Por los cuales la complicación es incisión completa del mesocolon, se ve un poco más cargado hacia el sitio de sangrado intraoperatorio, un poco más de complicaciones quirúrgicas que no llegan a ser estadísticamente significativas o tan significativas, y la mortalidad postoperatoria no llega a ser diferentes, por los cuales podemos concluir que es importante, si queremos implementar una técnica de excisión completa del mesocolon, así como con la técnica de excisión total del mesorrecto, integración finalmente de equipos multidisciplinarios, hacer una tipificación preoperatoria de forma adecuada, esto apoyado sobre todo con la tomografía computada, con reconstrucciones vasculares de la misma tomografía contrastada, que nos permite tener un plano o una carretera de esa anatomía vascular de cada paciente en particular. Estandarizar la técnica quirúrgica, y obviamente esto va a estar representado en el volumen de procedimientos que se puedan tener, y recordar finalmente técnicas como la técnica de libro abierto descrita
por el doctor Benz y que nos podemos apoyar para poder estructurar o poder finalmente estandarizar nuestra técnica quirúrgica. Es importante contar con el apoyo de un servicio de anatomía patológica de forma adecuada para tener un sistema de graduación de esta pieza y que esto nos sirve mucho para el control de calidad. Y obviamente deberíamos de controlar el mayor número de ganglios linfáticos resecados y que tengamos una mejor calidad de pieza quirúrgica una vez que se mantenga el mesocolon íntegro. Recordar los beneficios para los pacientes en etapa 3 y también en algunos pacientes en etapa 2. Y que finalmente no debemos olvidar que se considera que es una técnica quirúrgica compleja, que el valor del riesgo-beneficio y de posibles complicaciones hay que tomarlo en cuenta, pero que debemos de poder o deberíamos de poder ofrecer esta técnica en pacientes con una etapa clínica 3 o con una etapa clínica 2 de riesgo para poder tener metástasis linfáticas. Agradezco su atención, espero que esta charla haya sido de provecho y quedamos a disposición de ustedes para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Doctor Salgado, muchas gracias por su charla. Y quisiéramos dar entonces paso a la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta del auditorio, doctor Uribe, en relación a PIPAC. Que si ha sido posible estudiar el efecto de la quimioterapia PIPAC y diferenciarla de la quimioterapia sistémica que la mayoría de los pacientes están recibiendo. ¿Cuál es ese impacto diferencial? Bueno, buenas tardes, agradecer la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Creo que una pregunta extremadamente interesante, que es la misma que yo me hice cuando conocí este sistema nuevo. La verdad que todavía no hay una respuesta con un trabajo prospectivo, aleatorizado, donde se pueda comparar la quimioterapia sola, sistémica, con la quimioterapia más PIPAC. Esto primero porque es difícil, la evaluación de la enfermedad peritoneal es difícil con la imaginología, y lo único que es realmente satisfactorio y que refleja la realidad es una laparoscopía e idealmente con una filmación. Lo que sí yo puedo decir que he visto varios casos, y eso los vi en centros que tienen más volumen, más de 100 PIPAC hacen al año, ya llevan 140, 150, como el centro de Grenoble donde estuve, de que había pacientes que a ellos les fue referido por progresión peritoneal con quimioterapia sistémica. Y al agregarle PIPAC, esta progresión disminuyó de forma significativa también con imágenes. Y lo que sí es categórico, y yo por eso creo que una indicación que es indiscutida en este momento en los comités, es cuando los pacientes tienen ascitis. La ascitis es realmente impresionante. En una semana la ascitis ha prácticamente desaparecido, está muy bien controlada, y los pacientes están un día de postoperatorio, menos, se opera en la tarde, se va al otro día antes de mediodía, en una sala de cuidados comunes, no necesitan intermedio ni nada. Yo creo que el rol es real para un trabajo prospectivo aleatorio va a ser cuando este se realiza, y algunos trabajos ya que se están iniciando tanto en Francia como en España. Gracias. Gabriel, ¿hay una pregunta de cáncer gástrico? Sí, había una pregunta también en relación, doctor Herrera, de cáncer gástrico. ¿Cuál es el porcentaje de siembra metastásica en los puertos laparoscópicos en gastrectomía laparoscópica? Sí, muy bien. Buenas tardes. No hay una cifra reportada, estándar y repetida, como hay muchos datos que aún no están definidos para esta técnica. Sin embargo, habiendo revisado pues muchas series y muchos metaanálisis, encontré en solamente uno que reportaban, creo que un caso aislado. No es un problema continuo. Hay sí, por ejemplo, un artículo aparte, ¿no?, que reporta laparoscopías para
carcinomatosis, y aún en carcinomatosis por sea gástrico, después de la laparoscopía no observaban siembras en los puertos de entrada. En nuestros pacientes ya tenemos, yo he presentado a algunos pacientes que fueron hasta el 2014, ahora hay más del doble de números porque ahora prácticamente el 100% los hacemos por laparoscopía y no hemos observado ese problema. Y nosotros lo que hemos reportado está basado en pacientes que han sido seguidos, controlados por cirugía, por oncología, así que los datos son fidedignos. Y no, felizmente no hemos observado eso. Ciertamente se puede dar el caso, así como se puede dar excepcionalmente en cirugía abierta, ¿no? Pero no es ciertamente un problema reconocido. Gracias, doctor Salgado. Hay otra pregunta también del auditorio. ¿Se ha utilizado verde indocianina en este tipo de procedimientos para evitar lesiones vasculares? Hola, ¿qué tal? Como tal, escrito en una técnica como parte de la decisión total del mesocolon no está. Nosotros sí lo hemos empleado, usamos ya el verde-indocianina pues cercano ya a 1 año y medio de forma sistemática en todas las colectomías que hacemos y lo usamos con el fin de ver la perfusión. Pero a raíz de estar realizando el tema de la perfusión empezamos a ver que nos puede ayudar, sobre todo en esta parte del mesocolon transverso, ayudar a una definición exacta cuando queremos hacer una ligadura justo de, por ejemplo, de la rama derecha de la cólica media. Nos ayuda mucho a identificar estos pedículos antes de empezar la disección sobre el mesenterio o sobre el mesocolon, porque se logra ver muy bien con el verde-indocianina y es algunas de las utilidades que le hemos dado. Obviamente en el lado izquierdo también cuando hemos hecho, por ejemplo, colectomías en neoplasias del colon transverso distal y que no hemos hecho una derecha extendida y que hacemos una colectomía parcial de ese segmento y luego hacer una colon-anastomosis, también nos ha ayudado a definir muy bien los pedículos vasculares para poderlos, obviamente, ligar para el tema de la linfadenectomía y los que queremos preservar para el tema de la perfusión en el sitio anastomosal. Gracias. Doctor Uribe, está de moda el tema de ERAS. ¿Cómo lo ha visto en HIPEC? Bueno, la verdad que en IPEC el IPEC está un poco en retirada en este minuto en evaluación, podemos decirlo. No hay unos protocolos exactos, sino que van bien por la patología que se hace en caso de pancreatodenectomía y que posteriormente se agregue el IPEC, pero el IPEC específicamente en ERAS no lo tenemos nosotros y la mayoría de los centros tampoco está. El IPEC ha ido disminuyendo, después del estudio francés, ha ido disminuyendo su importancia y su indicación, básicamente porque no demostró tener un gran impacto en los pacientes con carcinomatosis comparado con la quimioterapia sistémica. Lo que sí es fundamental es efectuar una resección, idealmente R0, eso es lo que sí está demostrado. Efectuada esa resección, en general, los pacientes, uno de los problemas que tenía el IPEC era el problema de alimentación con un hilio prolongado. Eso ha ido desapareciendo. Ahora, yo tengo la idea de que probablemente, si uno ve los trabajos que son más antiguos, que fueron de los holandeses, que en su tiempo fueron criticados porque se hacía una quimioterapia hipertérmica con mitomicina y no se hacía con los platinos, con cisplatino, oxaliplatino, fue criticado. Sin embargo, esos son los trabajos que, si bien no eran aleatorizados, demostraron tener un impacto incluso con seguimiento a 8 años. Entonces, yo creo que la mitomicina va a tomar su rol y la medida que este mismo trabajo francés se pueda repetir con mitomicina, yo creo que va a estar indicado. Pero respondiendo a la pregunta, no, ERAS en IPEC no es una cosa que esté estandarizada por el momento, en nuestro centro por lo menos. Gracias, doctor Gabriel. Gracias, doctor Uribe. Doctor Herrera, yo quería reconocer su video, sus imágenes muy interesantes y quería hacer la siguiente pregunta. Una de las ventajas que se han hablado acerca de la cirugía mínimamente invasiva para cáncer gástrico es la posibilidad de que los pacientes regresen más prontamente a su quimioterapia y puedan recibir ese tratamiento que en algunos casos se podía demorar por complicaciones, etcétera, demoras de la recuperación en cirugía abierta. Me gustaría escucharlo un poco en su estudio y en su revisión que quisiera de hecho resaltar por ese esfuerzo de publicación en nuestro medio y tener más datos en nuestra población. Pero me gustaría saber cómo se comportó el acceso a quimioterapia y qué impacto vieron de la cirugía laparoscópica en esos pacientes. Sí, muy bien, muchas gracias.
Ciertamente, eso no es algo que hemos medido en el trabajo, pero yo ciertamente puedo darle mi impresión sobre lo que hemos vivido en tantos años. Y la verdad es que mi impresión es que los pacientes tienen una mucho más y mejor llegada a la quimioterapia. Hay dos cosas. Primero, tenemos, como ustedes ven, hay probablemente menos complicaciones en el grupo de laparoscopía, pero no es solo eso, porque a veces tenemos complicaciones de pared, y las complicaciones de pared en el grupo de laparoscopía pues son ciertamente diferentes. O sea, tenemos, no es solamente el nombre y el porcentaje, sino es la calidad de las complicaciones. Y entonces, al superar estos problemas que son muy raros, dicho sepas, o sea, problemas de pared prácticamente son mínimos en cirugía laparoscópica, los hay, pero mínimos, les permite llegar mucho más fácilmente a la quimioterapia. La mayoría de pacientes, como han visto también, pues hay una breve ventaja en el inicio de la vía oral. Esto parece que no es mucho, pero les permite a algunos salir antes de alta, y también los animo un poco a seguir comiendo bien, se nutren bastante bien, no tienen dificultades, pero sobre todo yo diría que son las complicaciones infecciosas que impiden que el paciente llegue rápidamente a la laparoscopía, o el paciente, ahora, todos nuestros pacientes van, casi todos, no puedo decir todo, pero el 90% tienen una sonda nasoyunal colocada durante el procedimiento, y entonces nosotros comenzamos la nutrición desde las 24 horas. Cuando hablamos de la ingesta ya por vía oral, ¿no? Pero ellos se están nutriendo desde temprano. Y eso es mucho más favorecido en los pacientes de laparoscopía, que resuelven el hilio más rápido. Así que todo va mejor en ese sentido. Nutricional, complicaciones infecciosas, que son las que a veces retardan el inicio de la quimioterapia, mantienen en general un mejor estado nutricional, que también es una gran ayuda para llegar bien a la quimioterapia. Yo creo que hay una buena diferencia en eso, ciertamente está por ser medida. Como he dicho, hay muchas cosas que todavía hay por medir con esta técnica. Muchas gracias. Doctor Salgado, el papel del robot en el procedimiento. Bueno, la cirugía robótica finalmente ha venido a mejorar, sobre todo en un tema de disecciones complejas, tanto en el caso de la pelvis, que yo creo que es donde ha mostrado todavía una cierta ventaja frente a la laparoscopia. En la parte de la disección total del mesocolon, obviamente el poder hacer una disección más fina, si es algo que no se tiene como recurso en la parte laparoscópica, pues obviamente va a venir a sumar. Realmente no, o por lo menos en nuestra práctica, el gran problema que hemos enfrentado con el tratar de hacer cirugía robótica es por parte de autorización, por parte de las aseguradoras para nuestros pacientes, por lo cual no es posible el poder tener la herramienta como tal, a pesar de tener el entrenamiento y los cursos que esto requiere. No hemos podido despegar en un programa de cirugía robótica, pero lo que sí se ha visto finalmente con la experiencia a nivel mundial, pues obviamente es la disección fina que pudieras lograr sobre la vena mesentérica superior, pero que también es factible realizarla por laparoscopía sin tantos problemas. Yo creo que enfrentaría los mismos inconvenientes, más que todo es definir bien esa anatomía vascular de estos pacientes para poder realizar una disección adecuada, como veíamos ya inclusive en el cáncer gástrico. Yo creo que a lo mejor las mismas ventajas que podríamos encontrarlo ahí en la disección de estos pedículos arteriales tan precisa, lo que ya nos mostraba el doctor, que finalmente por laparoscopia se pueden realizar también de forma adecuada. Yo creo que es ahí donde podría haber una ventaja. Lo de la anastomosis intracorpórea, mucha gente lo justifica como el uso del robot para hacer una anastomosis intracorpórea en una colectomía derecha. Tampoco no le veo un sentido justificar el uso de la plataforma robótica para esto, que fácilmente se puede hacer también por laparoscopia. Gracias, doctor Salgado. Doctor Herrera, yo quisiera hacerle otra pregunta, y es que vimos en el 2019 y 2020 que salieron algunos estudios aleatorizados, el CLAS con K y el CLAS con C, de cáncer gástrico avanzado en su manejo laparoscópico. Y en esos estudios pues se ve que la cirugía laparoscópica es factible, segura y tiene desenlaces oncológicos adecuados para tumores avanzados. Quisiera un comentario suyo, porque muchas personas a veces tienen reservas de utilizar laparoscopia en cirugía para cáncer gástrico avanzado. Entonces, laparoscópica, hago referencia. Quisiera saber cómo ha sido la evolución a lo largo de esta serie que usted nos muestra
del uso de la laparoscopia tanto en cánceres tempranos, que claramente tienen un papel, pero en casos avanzados. Muchas gracias, doctor Herrera, por la pregunta, pero a ver, eso es algo muy particular, probablemente es común a todos nuestros países. Acá no ha habido mucha evolución. La evolución ha sido en cuanto a las destrezas. A ver, ¿cuál es la situación? Yo trabajo en un hospital que atiende a la población policial más todos sus familiares y somos el último escalón de atención para ellos, así que nosotros tenemos que tratar con todos estos casos en forma definitiva. Nosotros en forma abierta tratábamos los casos con una disección de 2 en el caso de cáncer gástrico, pero al ser un hospital general, las destrezas laparoscópicas se habían desarrollado mucho a partir del año 93, porque comenzamos en el 93, desde el 95 a atender todas las emergencias, en el 99 a hacer cáncer de colon, entonces había un buen desarrollo de las destrezas laparoscópicas. Y lo único que hicimos es no pudimos comenzar con cánceres tempranos porque son absolutamente mínimos, yo diría, son excepcionales. Así que lo que hicimos es, una vez que teníamos las destrezas y ya habíamos explorado por aquí, por allá, pues comenzamos a hacer las laparoscopías para diagnóstico. Antes de cada una de estas gastrectomías, ya comenzamos a hacer las laparoscopías, aprender a diagnosticar, etcétera. Y después simplemente vino lo mismo que hacemos en cirugía abierta, lo vamos a replicar en cirugía laparoscópica. No es que vamos a hacer otra operación, no va a ser mayor ni menor la disección, aplicamos exactamente lo mismo porque ya nuestras habilidades, la del grupo en general, le permitían replicar una cosa con la nueva técnica. Así que no es que hemos hecho algo diferente, solamente hemos cambiado el abordaje, solamente hemos cambiado la técnica de disección es prácticamente la misma, lo que cambian son los instrumentos, pero había que comprobar de que esto realmente pues, sea de algún beneficio o por lo menos no perjuicio para el paciente, y eso es lo que hemos hecho. Así que creo que muchos de nosotros tenemos que seguir ese camino en países como el nuestro, donde la absoluta totalidad, diría, de los pacientes son cánceres avanzados. No teníamos otra opción y por eso presenté el hecho de que no había pues nada que nos apoye mucho, ¿no? En cuanto a la literatura, quiero decir, ¿no? Después cada uno tiene que saber cuál es el paciente que tiene que tratar, cómo lo está tratando actualmente y si tiene la capacidad en cuanto a destrezas y técnica para poder dar el paso, ¿no? A la laparoscopía, ¿no? No, eso es todo. Doctora Zuribe Herrera Salgado, mil gracias por la participación. Doctor Herrera por la moderación. Doctor Sánchez, estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.